Bueno, buenas noches a todos. Vamos a arrancar nuestro tiempo juntos. Muchas gracias por estar. Esto es nuestra segunda noche de teología, donde la idea es tocar un tema de teología, bien conciso por algunos minutos y después tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que esta noche tenemos un invitado especial, el doctor Ben Skog. Y Ben es un pastor de discipulado y misiones en la iglesia Bell Shoals, en Florida de los Estados Unidos. Tiene 2 doctorados de 2 diferentes seminarios, así que ha estudiado el tema bastante. También ha escrito varios libros, uno sobre el infierno, que ya sería otro tema para una noche de teología, ¿no? Pero bueno, esta noche va a hablar de Cristo, de su naturaleza y de la unión hipostática. Así que vamos a orar y comenzar nuestro tiempo juntos. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de profundizarnos más en este tema. De hecho, pensar en Cristo es algo que deberíamos hacer, algo que queremos hacer, porque Él es nuestro Salvador. Así que ayúdanos, Señor, a entender estas cosas y ver el propósito de tener este conocimiento. Así que ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. All right, well, good evening. Así que muy buenas noches a todos. Buenos noches. That's it. That's all my Spanish. Eso es todo mi español. Buenas noches. It is a delight for me to be with you tonight. Es un placer estar con ustedes esta noche. And so tonight we're going to be opening up the Word of God, but we're going to be asking and answering some specific questions. Y esta noche vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a contestar algunas preguntas y responderlas de manera específica. So the first question is always a trick question. So I'm letting you know that the net is in front of your feet. This is a trap. Así que la primera pregunta es una pregunta con trampa, así que desde el primer momento les digo eso, les advierto. So think before you respond. Así que piensen antes de responder. Are you ready? ¿Están listos? Don't look nervous, but are you ready? No luzcan nerviosos, pero estén listos. Okay. If you had to define God's love, how might you define it? Si ustedes tuvieran que definir el amor de Dios, ¿cómo lo definirían? In America, it is very popular to say that God loves us with an unconditional love. En Estados Unidos es común decir que la gente diga que Dios nos ama con un amor incondicional. What do you think about that? ¿Qué piensan sobre eso? This is the only time that you get to respond until the question Esta es la única answers. oportunidad que ustedes pueden responder en la pregunta. Does God love us with an unconditional love? ¿Dios nos ama con un amor incondicional? And before we answer, think through the necessity of Jesus Christ. Y antes de responder, piensen en la necesidad de Cristo Jesús. So in other words, in America, we think that God having unconditional love is the highest love possible. Diciendo de otra forma, nosotros ahí en Estados Unidos pensamos que el amor de Dios es la manera más grande de That is pensar a en eso. wonderful romantic notion, Que es una noción romántica y hermosa, but it doesn't work with God. pero que no funciona así con Dios. In other words, in order for us to be in heaven, new heavens, new earth someday, En otras palabras, para que nosotros podamos estar en los nuevos cielos y en la nueva tierra, there are certain conditions that must be met hay ciertas condiciones que deben ser cumplidas for us to be in heaven. para que estemos en el cielo. What might those conditions be? ¿Cuáles son esas condiciones? As sinners, Como as pecadores, you and I are, como ustedes y nosotros somos, we have to have at least 2 conditions met. al menos tenemos que tener 2 condiciones cumplidas. We have to be sinless. In other words, our sin has to be forgiven. Tenemos que ser impecables, en otras palabras, nuestros pecados deben ser perdonados, But there's something else lacking if that's all we have. pero hay algo más que falta si eso es todo lo que tenemos. In other words, Adam and Eve were for a period of time sinless in the Garden of Eden, and yet they had not met a certain condition. En otras palabras, Adán y Eva, por ejemplo, ellos eran sin pecado en el jardín del Edén cuando fueron creados, pero les faltaba algo más. What is that second condition? ¿Cuál es esa segunda condición que les faltaba? I'll give you a hint. Every time
that we participate in the Lord's Supper, we are dealing with it. Les voy a dar una pista. Cada vez que participamos en la cena del Señor, ahí es que vemos esto. In other words, in the Lord's Supper, we're remembering the work of Jesus Christ, which we call the Great Exchange. En otras palabras, en la cena del Señor vemos la gran obra de Cristo Jesús, este gran intercambio. And in the Great Exchange, we remember two imputations. Y en este gran intercambio recordamos dos imputaciones. The first imputation is symbolized by the cup. La primera imputación es simbolizada por la copa. It symbolizes our sin being imputed to Christ, Simboliza que nuestro pecado siendo imputado en Cristo and he faces the full wrath of God. y Él enfrentando toda la ira de Dios. Remember, we cannot separate the Trinity, Recuerden que no podemos separar la Trinidad. so Christ does not merely face the wrath of God the Father. Así que Cristo está enfrentando la ira de Dios el Padre. It's the full wrath that you and I would have received in hell, which is wrath from the Father, the Son, and God the Holy Spirit. Es toda la ira que nosotros debemos recibir de parte de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A full Trinitarian wrath. Toda la ira trinitaria. Sins forgiven, imputation number one. El pecado perdonado por la imputación es lo número uno. What's the second imputation? ¿Cuál es la segunda imputación? It is symbolized in the bread. Es simbolizada en el pan. And in this, you have to go clear back to the Garden of Eden, in which Adam, when he carries out the first sin, Y bueno, acá tenemos que volver al jardín del Edén cuando Adán cometió el primer pecado. begins the sacrificial system. Y ahí es cuando comienza el sistema sacrificial. Remember, in the garden, it's God who carries out the first death. Recuerden que en el jardín del Edén es cuando Dios realiza la primer muerte. He takes the life of the first animal and covers Adam and Eve. Él toma la vida de los primeros animales y cubre con la piel de esos animales a Adán y a Eva. And then sends them into exile from the garden into the field, or what will be known throughout Scripture as the wilderness or the desert. Y es ahí donde después de esto los envía a Adán y Eva al exilio, fuera del jardín como lo conocemos, al desierto. And the only way that you and I can get back into the promised Eden is if God sends His Son Y la única forma que podemos volver al jardín del Edén es si Dios envía a su Hijo to carry out both imputations. de tomar las dos imputaciones. And the first imputation we've already covered, La primera sins imputación forgiven. ya la cubrimos, el perdón de los pecados. The second imputation is symbolized in the bread. La segunda imputación es simbolizada en el pan. In that bread, it is symbolizing, if you go back to the Passover lamb, En ese pan es simbolizado, si ustedes vuelven a la Pascua, a la celebración de la Pascua, God commands that they eat the flesh of this unblemished animal. Dios les manda que coman la carne de ese animal sin mancha, sin culpa. And it is symbolizing the second imputation, that animal's righteousness is then imputed to those who partake. Y es ahí simbolizada esta segunda imputación de que la justicia de este animal sin culpa es transferida, imputada a ellos, al que lo come. There's a reason why when Jesus fulfills the Passover in what's called the Last Supper, En un sentido, es que Cristo cumple esta Pascua en la última cena. he's showing us the cup, which means God's wrath is satisfied in our forgiveness of sin, the imputation number one. Él muestra en esa copa que la ira de Dios es satisfecha en Él al cargar con nuestros pecados. The bread, he says, this is my body, which is for you. Y del pan dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. And it is symbolizing his perfect righteousness. Y simboliza su perfecta justicia. Remember that righteousness is earned, Recuerden que la justicia debe ser ganada. not by you and I, because we cannot. We are sinners and we can never earn righteousness. No por vos y por mí, porque nosotros nunca podemos ganar la justicia, nunca podemos merecerla. But Christ was perfectly obedient to the plan of God, the will of God, the timing of God, every component of the plan of God, Christ is fully obedient to. Pero Cristo, Él sí fue completamente obediente al plan de Dios, a los mandamientos de Dios. En todo tiempo Él cumplió con la ley de Dios. Christ earns righteousness where you and I could not and cannot. Cristo sí ganó
la justicia de Dios cuando nosotros no podíamos haberlo hecho. And Scripture says at the moment of saving faith, that righteousness which Christ earned Y la Escritura dice que en el momento que nosotros tenemos esta fe salvadora, la justicia de Cristo que Él ha ganado, which is symbolized by that little thing called bread. que es simbolizada por ese pequeño pan, He's saying, this is my body. This is my earned righteousness. Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi justicia ganada. Take and eat. Coman. de And, él. see, Está fino. come. Coman. And so Scripture says that at the moment of saving faith, Así que la Escritura dice que en ese momento de la fe salvadora, those two imputations are made real for us. esas dos imputaciones son hechas realidad para nosotros. In other words, the conditions are met. En otras palabras, las condiciones son cumplidas. If we say God loves us with an unconditional love, Si nosotros decimos que Dios nos ama con un amor incondicional, we're missing the mark of God's love. estamos perdiendo esta marca de Dios, este estándar. God loves us with a love that is greater than that. Dios nos ama con un amor que es más grande que eso. He is a God who is infinite in perfection, Es un Dios que es infinito en perfección, infinite in righteousness, and infinite in holiness. infinito en justicia, infinito en santidad. And his holiness and righteousness must be Y satisfied. su justicia y santidad deben ser satisfechas. He so loves us before the foundation of the world that his love being placed upon us was always through Jesus Christ. Él nos ama tanto, incluso antes de la fundación del mundo, que Él ha pensado en esto de amarnos a través de Cristo Jesús. Which means he loves us with a love that is greater than unconditional Esto quiere decir que Él nos ama con un amor que es más grande que un amor incondicional, because he's always planned to satisfy the conditions by which you and I can enter into heaven, and that is always through Christ. porque Él planificó desde siempre cumplir con estas dos condiciones, estas dos imputaciones y hacerlo a través de Cristo. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? See? Okay. So here's the beautiful thing. Así que esta es la cosa más hermosa. Ephesians chapter 1 talks about God's love before the foundation of the world. En Efesios 1 nos habla del amor de Dios antes de la creación del mundo. And in this passage, you're going to see that God's plan includes Christ dying. Y van a ver en este pasaje que este plan de Dios incluye la muerte de Cristo, de Jesús. So remember that if we're dealing with before time began, we're talking before creation, before Adam, before angels, just Trinity. Así que recuerden que estamos hablando de esto antes de la creación de todas las cosas, antes de Adán y Eva, antes de los ángeles. We'll pick this up in verse 3. Vamos a desde el verso 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us. que nos ha bendecido. Who's the us? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quién nos ha bendecido? Believers. Los Right? creyentes, The elect, all los believers. elegidos, todos All- los creyentes. Right? And he says, blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. So that's the plan of God, that there would be a group of people called believers or the elect, that before the foundation of the world, he says, I'm going to save them even though they are sinners and rebels against me. Y este es el plan de Dios, que Él ha planificado que incluso antes de la fundación del mundo Él iba a salvar a un grupo de creyentes, un grupo, a su pueblo, en Cristo Jesús. And he says, just as he, meaning the Father, Y Él dice que, God the Father, sí. Así que Dios del Padre, chose us, elect or believers, porque Dios nos escogió in him, the him is Christ. en Él, en Cristo. So our election is tied to God's eternal love, which we'll see in just a minute. Así que la elección está atada o adherida al amor de Dios, que vamos a ver en un minuto eso. The love of God and election can never be separated. El amor de Dios y la elección nunca pueden ser separadas. And the election is not merely to a destination, Y la elección no es simplemente un destino hacia donde vamos, it is through Christ to a destination. es a través de Cristo hacia un destino. And he makes this choice before the foundation of the Y ha world hecho esta elección antes de la fundación del mundo. so that Así que, we would be holy and blameless before him. para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él.
And here are four of the most difficult words that you'll ever see together, but see them together we must. Aquí van a ver las 4 palabras más difíciles de que veamos, pero bueno, acá están. This is the love of God. Are you ready? Este es el amor de Dios. ¿Están listos? In love, he predestined us. En amor nos predestinó. Predestined us in Christ. Nos predestinó en Cristo. Predestined us to be holy, righteous, blameless, recipients of all of heaven's blessings, lacking nothing. Nos predestinó para ser santos y sin manchas, con toda bendición espiritual en Cristo. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ, Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, according to the kind intention of his will. conforme a la buena intención de su voluntad. Look down at verse 7. Vean en el versículo 6. In him, the him here is Christ. En Él, eso se refiere en Cristo, We have redemption through his blood. tenemos redención a través de su sangre. This plan is before creation itself. Este plan es antes de la creación en sí misma. Before Adam, before the fall, before angels, before Genesis 1, this is in what we call eternity past. Antes de Adán, antes de la creación de las cosas, antes de los ángeles, esto es antes de la eternidad pasada. That the perfect love of the Trinity Que el perfecto amor de la Trinidad would be placed upon a group of rebellious people, iba a ser puesto en un grupo de personas rebeldes, and that is love, y eso es amor, but that love would fully be conditioned pero ese amor iba a ser completamente condicional upon us being in Christ, de que nosotros estuviéramos en Cristo. so that Christ can satisfy the conditions Así- of our entry into heaven. Así Cristo puede satisfacer las condiciones para nuestra entrada en el cielo. That is a greater love than unconditional Ese es love. un mayor amor, más grande que un amor incondicional simplemente. A love that so loves us, he satisfies his own holiness for us. En un amor que satisface su santidad. That's the 100,000-foot picture of the gospel. Esas son como miles de fotografías del Evangelio. For tonight, we will now ask the question, how does that 100,000-foot view of the gospel come to fruition in us? Son muchas imágenes del Evangelio, pero esta noche vamos a ver a través de Cristo. Sí. Sorry. I don't know what he said, but yes. Yeah. How can God, look at verse 7, ¿Cómo puede Dios, vean el versículo 7, die? morir? God cannot die, Dios no puede morir. right? I know it's popular to say God can do anything. There are many things God cannot do. Sé que es muy popular decir que Dios puede hacer todas las cosas, pero no es así. He cannot lie. No puede mentir, He cannot die. no puede morir, He cannot do anything that will violate his perfect nature. no puede hacer nada que viole su perfecta naturaleza. He's infinite in goodness, which means he cannot be evil. Él es infinitamente bondadoso, lo cual significa que no es malo. Does that make sense? He can never violate his own nature. No puede violar nunca su propia naturaleza. And because God is life, Y- it's impossible for God to die. Y porque Dios es vida, es imposible que Él muera. So the question is, if the condition by which you and I are allowed into heaven requires death, how does it come about? Así que la pregunta es, si las condiciones para que nosotros entremos al cielo es que haya muerte, ¿cómo puede ser posible? And so this is where we get into the issue of what is known as the hypostatic Y union. es así que vamos a entrar a este asunto de qué significa la unión hipostática, That one member of the Trinity de que un miembro de la Trinidad will take on a second nature. que tome una segunda naturaleza, But in taking on a second nature, pero al tomar esa segunda naturaleza it cannot change God in any respect. no puede cambiar a Dios en ningún sentido, Because God is infinite in his immutability. porque Dios es infinito en su inmutabilidad. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Cannot change in any respect. No puede cambiar en ningún sentido. So if we read a passage such as Philippians 2, Así que si leemos pasajes como Filipenses 2, and we read that passage where it says, and Christ emptied himself. y vemos esa parte donde dice que Cristo se despojó a sí mismo, If we think that Christ
in his divine nature lays aside some aspects of his divine nature, Si pensamos que en eso que dice, Cristo ha dejado de lado algunos aspectos de su naturaleza divina, we have now created change or mutability in God. ahí ya hemos hecho justamente un cambio en esta inmutabilidad de Dios. Let's follow that train of thought for just a moment. Vamos a seguir esa idea por un momento. If God were mutable, Si Dios fuera mutable, if God could change, si Él pudiera cambiar, that means you and I can never have certainty of anything. eso quiere decir que vos y yo no podemos tener certeza de nada. If he can change in his nature, then you and I can never trust that God is good. Si Él cambia su naturaleza, entonces no podemos confiar en que Dios es bueno. If his plan, his eternal, immutable plan could change, then you and I will never have a solid target of what the gospel is. Si su plan eterno pudiera cambiar, entonces no tenemos nosotros algo fijo en que confiar de su plan eterno, de su evangelio. If God can change, there is nothing about God that can be trusted. Si Dios puede cambiar, entonces no hay nada confiable en Él. It is God being infinite in his immutability that gives us the ground of assurance and certainty Es justamente la inmutabilidad de Dios que no puede cambiar lo que nos da certeza, seguridad that when he says something, he will do it. de que lo que Él dice lo va a hacer. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Every single passage in the New Testament Cada pasaje del Nuevo Testamento has to be read in light of what nature of Christ is being highlighted. tiene que ser leído en cuanto a qué naturaleza de Cristo está siendo enfocada. Let me give you an example. Les doy un ejemplo. Jesus saying to his disciples, Jesús dijo a sus discípulos, only the Father knows the hour. solo el Padre sabe la hora. What is true about his human nature and what is true about his divine nature regarding knowledge? ¿Qué es verdad en cuanto a su naturaleza humana y también en cuanto a su naturaleza divina? Because remember that in his divine nature, Porque recuerden que su naturaleza divina, all three members of the Trinity are infinite partakers of the one nature of God. que todos los miembros de la Trinidad, los tres, son participantes de la misma esencia de Dios. The nature of God is where all the attributes reside. La naturaleza de Dios es donde residen todos los atributos de The Dios. one mind of God is in the nature, Una solamente hay en esta naturaleza. which means the knowledge of God is in the nature. O sea que el conocimiento de Dios está en esta naturaleza, en esta esencia. All three members of the Trinity are infinite partakers and infinite sharers of the one nature of God. Los tres miembros de la Trinidad son participantes, tienen este conocimiento infinito de Dios. Which means the Trinity has one mind, one will, one plan. Lo que quiere decir que la Trinidad tiene una sola mente, una sola voluntad, un solo plan. So if we say Así que si decimos that Jesus is saying that in his divine nature there's something he does not know, Si decimos que Jesús en su divina naturaleza dice algo que no sabe, there is nothing inside the Trinity that the Father can know that the Son, God the Son, does not know. no hay nada en la Trinidad que el Padre sepa que el Hijo no lo sepa. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So in other words, when Jesus says, I don't know the day or the hour, Así que en otras palabras, cuando Jesús dice que yo no sé la hora ni el día, you have to ask yourself what nature is being highlighted. tiene que preguntarse qué naturaleza está justamente siendo enfocada acá. We do not separate the two natures of Christ, No podemos separar las dos naturalezas de Cristo, but we would do well to make distinctions in the natures of pero Christ. debemos hacer distinciones en Cristo. And this is what the hypostatic union allows us to do. Y esto es lo que la unión hipostática nos permite hacer. So in his divine nature, all the things that God is infinite in, Así que en su naturaleza divina, todos los pensamientos de Dios es infinito. infinite in knowledge, infinite in power, infinite in time and space, Infinito en poder, en conocimiento, en tiempo y espacio. infinite in wisdom, infinite in love. Infinito en All that sabiduría, en God amor. is Todo lo que Dios es must remain untouched. debe permanecer intocable. The Bible says at the pinnacle of time, La Biblia dice que en el pináculo del tiempo, which you and I call this the incarnation. que nosotros conocemos como la encarnación, que ocurrió así, At the en incarnation, la encarnación, this is when a work that can only be accomplished by God esto es que una obra que solamente puede ser cumplida por Dios, is where God, or the Son, takes on a second nature. es donde Dios, el Hijo, toma una segunda naturaleza.
Why don't we use the word add? ¿Por qué no usamos la palabra como agregar? Because add changes immutability. Porque agregar cambia la inmutabilidad. So when we speak about the hypostatic union, we don't say God the Son added a second nature. Así que cuando hablamos de la unión hipostática no estamos diciendo que Dios agregó a su naturaleza. We use the technical language of he takes on a second nature, Usamos el lenguaje técnico que Él tomó una segunda naturaleza and he takes on a nature that is truly human. y tomó una naturaleza que es verdaderamente humano. So here's the question for you. Así que acá está la pregunta para ustedes. What is the importance of the virgin birth? ¿Cuál es la importancia del nacimiento virginal? Because in the fall of Adam, who is our first federal head, Porque en la caída de Adán, que es nuestra cabeza federal, when he falls, cuando él cayó, death comes into the world. la muerte entró en el mundo. And death is seen in three aspects. Y la muerte es visto en tres aspectos. You have a spiritual death, Tienen muerte espiritual, which means all people everywhere who are born of natural reproduction. que se refiere a que toda persona que nació como parte de la reproducción natural, The result of egg and sperm, el hecho de que el esperma, the natural means of reproduction. sí, la reproducción que es normal, natural, sorry. But I understand you, but I'm assuming that we can talk about that here. sí, puedo Sí. asumir que podemos hablar de esto acá. Okay. Which means that everyone who is of the natural means of reproduction now have a fallen sin nature. We're spiritually fallen. Esto quiere decir que todos los que hemos nacido por una reproducción normal tenemos esta naturaleza caída. By nature, we are dead in our sins and trespasses. Por naturaleza somos muertos en nuestros pecados y delitos. And in the flesh, we cannot please God. Y en nuestra carne no podemos complacer a Dios. Which is why for salvation, God must regenerate us before giving us faith. Que es por eso que en la salvación Dios debe regenerarnos para una fe salvadora. So spiritual death, Así que muerte espiritual, physical death, meaning we will all die, muerte espiritual que significa que todos moriremos, and eternal death, Y in muerte which eterna. is the doctrine of hell for eternity. que es la doctrina que tiene que ver con la doctrina del infierno. What is the importance of the virgin birth? ¿Cuál es la importancia del nacimiento virginal? There's a reason why we call Jesus the second Adam. Hay una razón por la que llamamos a Jesús el segundo Adán. Just as first Adam, so too second Adam. Hay un primer Adán como el segundo Adán. Is Adam the result of natural reproduction? Es Adán el resultado de una reproducción natural. Is there a mother and the father in the story Él that we just tuvo don't know un about? papá, una mamá que nosotros no sabemos. ¿Es así? God creates him, Dios lo crea. and it says, the Spirit of God hovers over the face of the lifeless creation. Y dice bueno, que el Espíritu de Dios The dio vida a todas las cosas. The Spirit of God imparts life into the lifeless creation. Y el Espíritu de Dios es que imparte vida. That is one of the roles of the Holy Spirit. Ese es uno de los roles del Espíritu Santo. You see this same thing Ve lo mismo in the birth of Christ. en el nacimiento de Cristo. The same Holy Spirit overshadows Mary, El mismo Espíritu Santo cubre a María. hovers over Mary. Digo, Hover is the technical Hebrew word. Ah, sí. Bueno, sí, le usan una palabra en hebreo que significa Yeah. esto de cubrir. So in other words, there's no relations. Así que entonces para no hay relación, What happened to first Adam happens to second Adam. lo que le pasó al primer Adán le pasó al segundo Adán. Adam was created and placed into the garden. Adán fue creado ahí en el jardín del Edén. Christ in his human nature Cristo en su naturaleza humana created and placed in the womb of Mary. es creado y puesto en el vientre de María. He is not the result of natural reproduction, No es el resultado de una reproducción normal and therefore does not inherit the curse. y por lo tanto no es heredero de esta naturaleza pecaminosa. So here's the beautiful thing about the hypostatic union. Y esto es lo hermoso de la unión hipostática. At the moment in which Christ takes on, or God the Son takes on a second nature, En el momento que Dios, el Hijo, toma esta segunda naturaleza, the two natures las dos naturalezas remain distinct.
permanecen separadas, distinguidas. They don't bleed together. No se mezclan entre sí. So in other words, you don't take his divine nature and bleed it into the human No nature es que toma su naturaleza divina y la une, la mezcla con su naturaleza humana and create some sort of superhuman. y crea algo así como un superhumano. He has to represent us perfectly. Él tiene que representarnos perfectamente a nosotros. And nor do you take his human nature and bleed it into his divine nature, Y no es que tampoco me agarra su naturaleza humana y la mezcla con su naturaleza divina, because then you don't have fully God or a truly God. porque así no tenemos a un verdadero Dios. The plan of God before the foundation of the world requires that Christ be God the Son and the Son of Man. El plan eterno de Dios, antes de la fundación del mundo, requiere que Jesús sea verdaderamente Dios y también sea verdaderamente hombre. Beginning at the incarnation forward into eternity future. Y desde el mismo momento de la encarnación hacia el futuro por los siglos. Once the union occurs, it will never be undone. He will always, forever at that moment, be God-man. En el momento que ocurrió la unión, no es que Él va a ser para siempre tanto Dios como hombre. Eso nunca se va a dejar de ser. Therefore, every passage in the New Testament you need to read with a filter. Así que, por lo tanto, cada pasaje del Nuevo Testamento tienes que leer con un filtro. And once you get this, it is exceedingly helpful as you read the Bible. Y cuando entiendes esto es verdaderamente nos ayuda mucho para leer la Biblia y entenderla. So that when statements are made, you ask the question, is this passage highlighting the divine nature or is it highlighting the human nature? Así que cuando lees estos pasajes tienes que pensar, bueno, ¿a qué se está refiriendo este pasaje? ¿A la parte humana o la parte divina? So in other words, when we talk about the crucifixion of Christ, Así que en otras palabras, cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, God cannot die. Dios no puede morir. So we say Así que decimos, the language of the hypostatic union el lenguaje de la unión hipostática allows us to use the nos phrase permite usar la frase, the person of Christ. la persona de Cristo, And once we say the person of Christ, y una vez que decimos la persona de Cristo, we can reference either nature. y nos podemos referir a cualquiera de las naturalezas. So we can make these statements with right understandings. Así que podemos hacer estas declaraciones con un correcto entendimiento, The person of Christ is eternal and uncreated, que la persona de Cristo es eterna y creada, o sea, nunca fue creado, perdón. and the person of Christ is created. Y por otro lado, la persona de Cristo es creada. In his divine nature, he's eternal and never created. En su divina naturaleza, Él no es creado, es eterno, siempre ha estado. He is the creator of all things. Y Él es el creador de todas las cosas. Colossians 1 says, and Christ is the creator and sustainer of all things. En Colosenses 1 dice que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. In his human nature, he is very much created. Pero en su naturaleza humana, Él es creado. Here's what else will blow your mind. Esto es algo que también volará tu mente. The person of Christ creates his own human nature. La persona de Cristo creó su propia naturaleza humana. God the Father plans creation. God the Son carries out creation. God the Holy Spirit gives life to creation. Therefore, the one, right, if we're talking the roles within the Trinity, Dios el Padre planea la creación, el Hijo la ejecuta la creación, el Espíritu Santo da vida a la creación. in his divine nature, he creates his own human Y nature. en su divina naturaleza, por lo tanto, Cristo creó su propia naturaleza humana. Furthermore, when we think about the work of Christ in his ascension and session, Así que cuando pensamos también en Cristo en cuanto a su ascensión y después en que Él descendió, his session is when we celebrate his work as second Adam, ahí cuando festejamos su trabajo como el segundo Adán, which is highlighting his human nature, lo cual pone el enfoque en su naturaleza humana, and we say that he sits in session, which begins his rule. y decimos que Él se sienta como en sesión, lo que quiere decir que comienza su gobierno, su reinado. In his divine rule, God's rule has never been questioned. En su divino rol, Dios nunca fue cuestionado en cuanto a su gobierno. What has been lost is Adam's rule as vice regent over all creation. Lo que fue perdido para Adán fue como él como virrey o vicerrey, fue eso perdido en el momento que ha pecado. When Adam falls, he falls as our preeminent vice regent
Y cuando Adán cae, él cae como nuestro también vicerrey. A created fallen angel then usurps that role, Y bueno, una creación angelical sube a este rol de reinado, which is why Scripture calls Satan the small g god of this world. en lo cual la Biblia llama como Satanás el pequeño Dios de este mundo, Not the creator, no el creador, the usurping vice regent, esta serpiente virrey, the one who was in charge over this momentarily as its vice regent. el cual está a cargo de todo esto, pero momentáneamente, como virrey. What first Adam lost and broke, second Adam must fix. Lo que el primer Adán ha perdido, el segundo Adán tiene que arreglarlo. And it's through his life and all of his humiliation, we see in his exaltation, his defeat of death, his defeat of sin, his defeat of Satan, and his resurrection from the dead. Así que vemos a través de su vida y su humillación que él justamente vence al diablo, vence la muerte. In his ascension, it's proof that God accepts all of his work and his conquering over sin, death, and Satan as vice regent. Y en su ascenso vemos que Dios aprueba todo lo que él hizo y es puesto ahí como rey sentado en el trono. And when he sits in session, it's proof that second Adam, highlighting his human nature, is now ruling over all of creation once again. Y cuando él se sienta a la diestra del Padre en sesión, ahí es cuando vemos que él toma esto que perdió el primer Adán y vuelve a tomar este rol como virrey de toda la creación. And we say Y decimos that Christ is seated at the right hand of God. que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Not just the Father. Scripture never says that he sits at the right hand of the Father. It says at the right hand of God. No al Padre, sino que la Escritura dice, lo pone claro, de que a la diestra de Dios, So we can make this statement. para que hagamos esta declaración, ¿no? The person of Christ is seated at his own right hand. Que la persona de Cristo está sentada a su diestra. See? We have to make Su propia. distinctions in the natures of Christ. Tenemos que hacer estas distinciones en la naturaleza de Cristo, Not separations. no separadas. He is forever the God-man. Él por siempre será Dios hombre. But when you read the Bible, you've got to be able to make distinctions. Is this highlighting his divine nature or is it highlighting his human nature? Así que cuando leas tu Biblia tienes que hacer estas distinciones. ¿Se refiere acá a su naturaleza divina, a su naturaleza humana? So when he says, I am, Así que cuando él dice yo soy, what is he saying about himself? ¿qué está diciendo sobre sí mismo? I am infinitely God. Yo soy Dios infinito. I am the Yahweh Yo of the soy Old Yahweh Testament. del Antiguo Testamento. I am the God who entered into a covenant with Abraham, with Isaac, with Jacob. Yo soy el Dios que entró en un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. I am the eternal God, the Son, who has planned your redemption before time began. Yo soy el Dios eterno, el Hijo que ha planeado su redención desde antes de la fundación del tiempo. And he says, I am also the one who will be betrayed and killed and crucified so that I can raise again. Y yo soy el mismo que va a ser traicionado, arrestado y muerto para su salvación. That's highlighting his human nature Y eso está enfocando ahí su naturaleza humana, because that plan of Ephesians porque ese es el plan de Efesios. has to come to fruition. What? Has to come to fruition. Has to come to be. Tiene que suceder. See? So in other words, this was the only way possible that God would satisfy his own condition of infinitely perfect righteousness. Así que esta es la única forma en que Dios podía satisfacer su infinita justicia y santidad. So let me just give some practical application for this. Déjeme dar aplicaciones prácticas de esto. I have found this to be exceedingly comforting in my life. He encontrado esto que es extremadamente confortante para mi vida. 1 John says, God is love. Primera Juan dice que Dios es amor. See? It says, in this love, he sent Jesus, hypostatic union, Él dice que en este amor Él envió a Jesús, ahí está la unión hipostática, to be our propitiation, para que sea nuestra propiciación, wrath satisfied. la ira satisfecha. God has loved you with an infinite and immutable love before the foundation of the world. Dios te ha amado con un amor infinito e inmutable desde antes de la fundación del mundo. Which means he has loved you with a love that can never decrease, Eso quiere decir que es un amor que nunca va a dejar de ser, nunca va a mermar,
And in its infinite perfection, it cannot get greater. y que como es infinitamente perfecto, nunca va a ser más grande. And because he's immutable, it never changes. Y porque es inmutable, nunca va a cambiar. Do you hear that? ¿Escuchaste eso? Before the foundation of the world, Antes de la fundación del mundo, God so loved you Dios te amó tanto, with an infinite, immutable, perfect love con un amor infinito, inmutable y perfecto, that is so beautiful that he will satisfy his own wrath, his own righteousness, his own holiness through the Son taking on a second nature. que es tan hermoso que Él ha satisfecho su justicia, su santidad, su ira a través de Cristo. So that you and I today, who know ourselves to be sinners, Ahora, nosotros que hoy conocemos que somos pecadores, we're saved by Christ, but we're still sinners. somos salvados por Cristo, pero aún somos pecadores. On our worst days, we still listen to the deception of the enemy. En nuestros peores días aún escuchamos los engaños del enemigo And we say, how can God possibly love me? y decimos, ¿cómo Dios puede amarme? I've done this, I've He thought hecho this, esto, I've pensé felt esto, this. sentí esto. There are days when I don't do my devotions as I should, Hay días que no hago mi devocional como debiera, that I don't pray as I que should. no oro como debiera. And I have the tendency to think God loves me less. Pero dice que no quiere decir eso que Dios me ama menos. That's a violation of his immutability. Eso es una violación de su inmutabilidad. When you do well, Cuando lo haces bien. I do my devotions, I pray when I should, I help people across the street, Hago mi devocional, oro como debiera, ayudo a gente por la calle, I make them barbecue. hago asado. Does God love me less when I do, or does God love me more when I do well? ¿Dios me ama más porque hago bien? His love is immutable and infinite, which means it cannot decrease and it cannot increase. Su amor es inmutable, infinito, lo cual significa que no puede mermar ni tampoco puede aumentar. He loves you before the foundation of the world, before time began. Él te ama antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo comience. And anytime you doubt that, Y en cualquier tiempo que dudes de eso, anytime you question whether or not God loves en me, cualquier momento que dudes, que cuestiones, ¿Dios me ama? look to the cross. Mira la cruz. That is proof Esa es la prueba of his eternal, immutable love de su eterno, inmutable amor, that satisfies all of the condition of God's que perfection satisface todas las condiciones de Dios for you. por vos. Which is why Ephesians 1 says, Que es por eso que Efesios 1 dice, adopted sons and daughters. hijos adoptivos, hijos e hijas adoptivos por el Padre. When we sin in this life, Cuando pecamos en esta vida, does God chastise us? ¿what? Chastise. Cuando pecamos en la vida, Dios correct. nos corrige, nos castiga. See, but not in wrath. Sí, pero no en ira, Because Christ, highlighting his human nature, has satisfied the entirety of God's wrath for us. porque Cristo en su naturaleza humana ha satisfecho toda la ira de Dios. If there's any wrath left, then Christ has not satisfied Si propitiation. queda alguna parte de ira de Dios que no ha sido satisfecha, entonces Cristo no lo ha satisfecho por completo. But the fact we know of his ascension into heaven means God has fully accepted his sacrifice. Pero como entendemos que la ascensión de Cristo significa que Dios ha aceptado y ha satisfecho toda la ira, Which means there's no wrath left. eso for quiere you. decir que no queda nada de ira para None. vos. Ninguna. It is finished. Es consumado. God loves you. Dios te ama. The cross is proof. La cruz es la prueba. May we never question that truth again. No nos cuestionemos más de vuelta a esto. And it's the hypostatic union that helps us make sense of Y- how this eternal plan comes to be. Y es la unión hipostática lo que nos ayuda a entender cómo este plan eterno se llevó a cabo. Further application. Otra aplicación. Sigamos las aplicaciones. When people ask you questions about Christ, Cuando la gente te pregunta sobre Cristo, they will often point to a specific passage, te va a hacer tal vez apuntar en específicos pasajes. and they've never heard of the hypostatic union. Y ellos no oyeron sobre la unión hipostática. They just know that you claim Ellos solamente dicen que vos te declarás that Jesus is both God and man. que Jesús es tanto hombre como Dios. And they'll point to a passage, Y van a apuntar al pasaje, death of Christ. la muerte de Cristo. And they'll say God can't die. Y te van a decir, Dios no puede morir.
and it's up to you to explain it. Y va a depender de vos explicárselos. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So hypostatic union is not merely a concept of ethereal theologians. Así que la unión hipostática no es algo solamente teórico, algo abstracto. It is an exceedingly practical way for you to understand the totality of the person of Christ. Es una manera excelente para entender la totalidad de lo que quiere la persona de Cristo. Infinite in his divine nature, Infinito en su naturaleza divina, fully human but without sin in his human nature. pero también completamente hombre, Born to die, muerto para morir, to raise again, para resucitar de los muertos, to rule as our vice regent, para gobernar como virrey, and someday at his return, y algún día en su segunda venida, he will recreate creation in the new heavens, new earth, y él va a volver a hacer cielos nuevos y tierra nueva, and his inheritance is given to you and I. y su herencia la va a dar a vos, a mí. See? Any questions? ¿Alguna pregunta? I know that was a short rendition of hypostatic union. Ese fue como algo, un resumen de la unión It's as hipostática. quick as I can give it. Lo más rápido que puedo hacerlo. And if you don't have any questions on hypostatic union, we'll take any questions at all biblically or theologically. Si no tienen alguna pregunta específica de la unión hipostática, vamos a tomar cualquier pregunta que And we'll tengan. do our best. Voy a hacer lo mejor que pueda. In English, please. Yeah. Sí, sí, sí. Ah, oui. Gracias. Yo entiendo que históricamente I understand that historically está más aceptado pensar it's more acceptable to think que Cristo, that Christ lo que se conoce acá, digamos, como teológicamente hablando, como la impecabilidad de Jesús. like the impeccable of Christ Cristo no podía pecar. Pero como nuestro representante federal, as like representing federal representative. como vivimos ahora, que tenían que ser, debían haber necesariamente muchas similitudes entre el primer Adán y el segundo Adán. That Christ must to be very similar to the first Adam Y a la luz de lo que tenemos también en Hebreos, en algunos pasajes, and something like the Hebrews say the book por ejemplo, el pasaje del 4:15 de Hebreos. 4:15. Cristo, Christ en su naturaleza humana, nature en su mente humana, que no es la divina, nature mind realmente superó, por ejemplo, la tentación en el desierto, the temptation in the desert. o había posibilidades de que peque, digamos, en su naturaleza humana. Maybe ¿Qué pensás de eso? sin in that moment. Okay, so in order to answer this question well, Así que para poder responder esta pregunta bien, first, we have to be careful of assuming that what is what ought to be. debemos tener cuidado en cuanto en asumir lo que es, a asumir lo que debería ser. So we tend to look at ourselves as fallen sin nature and assume that that is normal. Así que, We tend to look at ourselves and our fallen sin nature and assume that that is normal. nosotros tendemos a pensar de nosotros mismos, nuestra naturaleza caída, y pensamos que tal vez eso es normal. Our fallen condition is not the norm. Nuestra condición caída no es lo normal. We're alive by grace alone, Estamos vivos por gracia, so solamente that we gracia, can see that you and I do not fulfill what's called the imago Dei, or the image of God. para que podamos ver que nosotros no podemos cumplir esto o llegar a esto de la imagen de But Dios, so that we can see Christ, sino para que podamos ver a Cristo, who is both God que es tanto Dios and in his human nature the perfect reflection of God's glory, thus being the full image of God. y que en su naturaleza humana es el perfecto reflejo como imagen de Dios. So don't confuse ought Así que no hay que confundir esto with is. de lo que podría ser con lo que es. So let's talk about the Así que impeccability of Christ. hablemos sobre la impecabilidad de Cristo. So there are many people who say that if Christ is to be truly human, Así que hay mucha gente que dice que si Cristo es verdaderamente hombre, there are some who say hay algunos que dicen that he has to have a fallen sin nature. que tiene algo en la naturaleza caída. Some theologians like Thomas Torrance makes this Hay claim. uno como Thomas Torrey, It's an error que es un error, because they're assuming that fallen humanity is true humanity.
Porque asumen que la condición caída humana es la verdadera naturaleza humana. Fallen humanity is not true humanity. Esa no es la verdadera naturaleza humana. So while humanity still possesses the image of God, it does not rightly reflect the image of God. Aun cuando la naturaleza humana hoy sigue teniendo esto de la imagen de Dios reflejándolo, no lo refleja perfectamente. So first we say Christ in his human nature does not have to possess a fallen nature. Así que decimos que Cristo en su naturaleza humana no posee It's esta just the naturaleza caída. opposite. We have to uphold that he does not inherit a fallen sin nature. That in his human nature he does not have a fallen sin nature. Así que en su naturaleza humana él no tiene nada de esto de condición caída. Because here's why. Esto es por qué. Our sins are not things that we commit. Nuestros pecados no son cosas que podemos nosotros hacer. We are sinners Nosotros somos pecadores who also commit sin. que así cometemos pecados. Remember that sin is defined as any rebellion against God and failure to perfectly carry out obedience in heart, which means nature. What again? Sorry for. You got to keep up with me. Sorry. No, I'm kidding. I'm totally kidding. Tienes que mantener el ritmo conmigo, estoy bromeando. Where was I? Oh, sin is defined as any failure to perfectly obey God. El pecado es fallar en obedecer perfectamente a Dios. I'm going to go backwards. In action, Voy a volver atrás en acciones, thought, en pensamientos, emotion, emociones or nature. o naturaleza. So nature is your state of being. Porque la naturaleza es la condición de ser. In Scripture it says your heart drives everything else. En la escritura dice que del corazón emanan todas las cosas, So in emana other la words, vida. we sin at the nature level. Así que nosotros pecamos en un nivel de naturaleza de ser. It's manifested in our fallen emotions, our Yeah. fallen thought, and our fallen Es actions. manifestada en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. So if Christ has a fallen sin nature, he's already disqualified Así que si Cristo tiene una naturaleza caída, está ya descalificado as a sacrifice. como sacrificio. Does that make sense? ¿De eso tiene sentido? Okay, now let's get to impeccability. Ahora volvamos a lo que es la impecabilidad. Because Porque Christ has always been God the Son in his divine nature, Cristo siempre ha sido Dios en su naturaleza divina. it is said as a logical argument by theologians. Es dicho como un argumento lógico por los teólogos. So there's no verse that says, and Jesus could never have possibly sinned. Es cierto que no hay un versículo que dice que Jesús nunca podría haber pecado. So this is now a response from logic throughout history. Esto es una respuesta a través de la lógica en la historia. Because his divine nature is prior, Porque como su naturaleza divina es primaria, they say his human nature is impeccable. dicen que su naturaleza humana es impecable. Not that he wasn't tempted, No es que él quiere decir que no fuera tentado, but that he did not sin. pero sino que él no pecó. So in other words, when you go back and compare the temptation in the desert with Christ and first Adam, they're the same. Así que cuando vas a la comparación entre la tentación de Cristo y la tentación de Adán, es lo mismo. Same fallen angel, El mismo ángel caído. right? In the first, he's in the form of a serpent. En la primera fue a través de la forma de una serpiente. In the second, he's the usurping vice regent, En la segunda es este virrey usurpador. right? The first Adam fails immediately, El primer Adán falló inmediatamente. which is why further temptations are not needed. Es por eso que las tentaciones no son necesarias. Second Adam's temptations are greater than first Adam's, En las segundas tentaciones del segundo Adán son mayores que las que recibió el primero. because in his temptations, he was obedient to God, Porque en esas tentaciones él fue obediente a Dios. which is why the next temptation from Satan is very important. Es por eso que la siguiente tentación de Satanás es muy importante. He knows that Christ will be a king. Sabe que Cristo va a ser el rey. Hence, the false vice regent says, I offer you these kingdoms as Y- the small g God of this world. Y como virrey de usurpador, él le ofrece todos los reinos de este mundo a Jesús. And the true second Adam says, this is not my kingdom. Y el segundo Adán le dice, este no es mi reino. What you're offering me is a speck of dirt. Lo que me ofrece es una pizca de tierra nada más. My kingdom will be both the invisible realm of heaven and the newly created realm of the entire universe. Mi reino es lo que es la parte, el reino invisible en los cielos y toda esta creación, este reino, en la Realms you tierra. cannot offer me. Reino que no me puedes ofrecer. See, so
he doesn't sin. That's where I would put the focus. Así que Not on the could. It's he doesn't. Él no pecó. No es que él no pudo, sino que no lo hizo. Yeah. And then the other thing I would offer is Y lo otro que te diría es, let's not merely place our emphasis on his not sinning. no pongamos el énfasis en que él no pecaba. So when you and I pray every morning, our prayer should not be, God, keep me from sin. En nuestras oraciones cada mañana no debería ser, Dios, manténme lejos de pecar. Not sinning is not the goal. No pecar no es en sí la meta. Obedience is the goal. La obediencia es la meta. Sinning is the result of failing to obey. El pecado es el resultado de lo que es la All obediencia. that to say, keep your focus on Christ's perfect obedience for us. Más bien el enfoque debe ser, pone el enfoque, los ojos en la perfecta obediencia de Cristo. See? Any other questions? Otra pregunta. That's it. Con respecto a la comunicación que hay entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, los milagros y todo el conocimiento, o si se quiere los dones, que Cristo expresa desde su naturaleza humana, son comunicados por el Espíritu Santo en todas las ocasiones, y cómo eso se relaciona con los dones que tienen los creyentes hoy. ¿Y cuál es la diferencia en ese sentido entre el don y el milagro? So this is a good question, Es una buena pregunta. and here's where it's helpful to keep in mind first Adam, second Adam. Esto es bueno tener en mente el primer Adán y el segundo Adán. So there are passages that show Christ's divine nature without question. Porque hay pasajes que muestran la naturaleza divina de Cristo sin ninguna duda. The walking on water. El caminar sobre el agua. When the demons see him, they know he's God the Son. Cuando los demonios lo ven, saben ellos que es el Hijo de Dios. When he speaks, they don't merely hear the coming vice-regent, they hear the voice of their creator. Cuando Jesús habla, ellos, los demonios, no escuchan como siempre una voz sino de un virrey, sino el rey de todo. The same voice in Job chapter 1 and chapter 2 that summon Satan into the heavenly realm from which Satan has already been banished from. La misma voz que justamente Satanás escucha en Job 1 y 2, de parte de Dios. That same creator, Es el sovereign, mismo creador, soberano. God summons them. They know that, they recognize Ellos that. saben eso, lo reconocen eso, los demonios. The passages that highlight his human nature, Los pasajes que enfatizan su naturaleza humana, we cannot, what we say is that Lo que decimos es with que- first Adam, so second Adam. what- That which was with first Adam is also with second Adam. lo que ha sido con el primer Adán es también con el segundo Adán. So in other words, and this is, you're getting into the deep weeds here of Christology, so I'm hoping not to lose, all right? Así que acá estamos entrando como en el terreno de la cristología, pero no perderlos. So what the scripture tries not to do is to show Christ getting through his human trials by using his own divine nature. Lo que trata la escritura es por ahí no mostrar a Cristo en sus pruebas como humano con su naturaleza divina. Because that's access to power that you and I do not have. Porque eso es algo que nosotros ni vos ni yo podemos acceder. That's access to power that original Adam did not have. Eso es algo que tampoco el primer Adán podía hacer. He had the Holy Spirit, Tenía el Espíritu Santo which is why the person of Christ in his human nature also has the Holy Spirit. y también es por eso que Jesús en su naturaleza humana también tenía el Espíritu Santo. So when he goes through his temptations, Así que cuando va a través de las tentaciones, it's highlighting his human nature. ahí está resaltando su naturaleza humana. Because it's in the human nature that has to earn righteousness so that he can give it to us. Porque es en su naturaleza humana que él tiene que ganar la justicia para transferirla a So nosotros. each verse needs to be thought through carefully. Así que cada versículo tiene que ser pensado con cuidado. I hope that makes sense. Espero que eso tenga sentido. Because when he's raised from the dead, Porque cuando él resucita entre los muertos,
Paul says that's the same power that resides within you right now. Dice Pablo que ese es el mismo poder que habita en vos. And we have to believe that. Y tenemos que creer eso. Yeah. Hope that makes sense. And he also asked about the difference. We have the gifts and about Jesus. Clarify that question. Aclara esa pregunta sobre los dones, ¿era? Sí. Bueno, básicamente Cristo tenía el Espíritu Santo. Christ has the Holy Spirit in his nature, human nature. Sorry. Y lo que dijo él es básicamente lo que pasa en el presente. And you say that basically something that the believers happens. Okay. Yes. So the distinction now Así que la diferencia ahora is o the la manner distinción, in which God indwells us. la forma en que Dios habita en nosotros. So first off, when we talk about the gifts of the Holy Spirit, Así que primero cuando hablamos sobre los dones del Espíritu, they're not some abstract list that we post in our kitchens. no son una lista abstracta que ponemos en nuestra cocina ahí pegada. Remember, the chief end of man is to rightly reflect God in His glory. Recuerden que el principal objetivo del hombre es reflejar la gloria de Dios. Glory is a summative term that says we are to rightly reflect God in His attributes. Es algo que se refiere, hablando de gloria, que tenemos que reflejarlo en sus atributos. So there's not this nebulous thing called a gift. No hay algo así como nebuloso sobre los dones. It is God enabling us to rightly reflect Him. Es Dios capacitándonos para reflejarlo a Él. So you take the two lists that Así are que toman slightly las dos different, listas, que son diferentes, and what they are, they're going back to the attributes of God. y cuando las ves, van a los atributos de Dios. So in Se other refieren words, a eso. uh, en otras one of the palabras. fruits of the Spirit or one of the reflections of God is love. Así que uno de los frutos del Espíritu, uno de los reflejos de Dios es el amor. When we take the name of God upon ourselves, Cuando tomamos el nombre de Dios sobre nosotros, which by the way we have, que por lo cierto te lo tenemos, what do people call us? como la gente nos llama. Christians. We have the Cristianos. name of God the Son upon us, Tenemos el nombre de su Hijo sobre nosotros. which means we should be walking, talking, living, breathing reflections of God's glory to the best of our ability in this age. Así que eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para reflejar cómo vivimos, cómo respiramos, cómo andamos en este mundo, So we reflejarlo a Él. study the Word of God to Así que see estudiamos la palabra de Dios what God's love is. para ver qué es el amor de Dios, Because when people see us, porque cuando la gente nos ve a nosotros, they should see a reflection of God's love. deberían ver un reflejo del amor de Dios. When people see us, our grace should be a finite rendition of God's infinite grace. Cuando la gente ve a nosotros gracia, debería ser como un reflejo de esa infinita gracia de Dios. So the Spirit is empowering Así que el us Espíritu nos to rightly capacita, reflect Him, nos empodera para reflejarlo a Él, and that's what's called the fruit of the y Spirit. eso es lo que se llama como los frutos del Espíritu, Furthermore, mucho más. because in the plan of God, Christ is the one who gives us these things, Como en el plan de Dios es Cristo lo que nos da todo esto, that it is now in community that we are to help one another with our gifts. es así como en comunidades que nosotros tenemos que ayudar los unos a los otros. So in other words, that which God has blessed me with is not my own doing, it's pure grace, Así que cuando Dios me bendice no es como por algo que hice, sino es pura gracia, but I'm called to then help the body of believers. pero soy llamado a ayudar al cuerpo de creyentes, a la iglesia. Whatever, I'll call it fruit for lack of a different word, fruit that you have been giving, Fruto que se te ha dado a vos, your job is to tu never trabajo es highlight your own name, but help others rightly reflect God's glory in that thing. ayudar a otros a reflejar la gloria de Dios en eso que se te ha dado. And that is the means by which God uses to show the beautifulness of the bride of Y Christ. eso es el medio que Dios nos ha dado para reflejar esta belleza como la novia de Cristo. I don't know if that answers your No sé si question. eso contesta tu pregunta. See? Yeah. Anything else? ¿Alguna cosa más? Cuando se habla de la unión hipostática, se habla de la naturaleza divina y humana de Cristo. ¿Hay algún modo en que se expliquen forma similar textos como por ejemplo el de Segunda de Pedro, capítulo
1, versículo 4, en el cual los redimidos somos hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Hay una referencia a esto también en Juan, cuando uno estudia la doctrina de nuestra unión con Cristo, del modo en que se estudia la unión hipostática, o sea, la participación de la naturaleza divina en el redimido, en los que nacemos de nuevo. ¿Hay una diferencia de sí? No, sí, diferencia porque somos pecadores. Sí. O cómo se explica de forma similar a la unión hipostática, esa naturaleza divina, tanto en este tiempo en el cual la carne opera aún en nosotros, como después de la resurrección en que tendremos un cuerpo espiritual, como habla 1 de Corintios capítulo 15, en la cual haya imposibilidad de pecar, digamos, cómo se explica de la forma en la unión hipostática de Cristo, nuestra, o la naturaleza divina aplicada al creyente, o sea, la naturaleza divina en nosotros. Okay. Because he named the passage 2 Peter 1:4. We are partakers of his nature. Divine nature. Sí, sí. The similarities. Okay, great question. Buena So pregunta. this now is a question that goes back into the four natures of humanity. Y esto va como a algo de las 4 naturalezas. Nature number Yeah. 1, and I'm going to write in English so none of you understand, Voy a escribirlo en inglés, ninguno de ustedes lo va a entender, pero but it'll help me in my train of thought. me permite hablarlo. So the first thing we have is what's called a creation Lo primero que nature. tenemos es la naturaleza creada. This is Adam and Eve before the fall. Esto es Adán y Eva antes de la caída. Esa es la primera naturaleza que tenemos. In this En esta nature, naturaleza, Adam and Eve had the ability Adán y Eva tienen la habilidad to obey de and to obedecer sin. y no pecar. Does that make sense? Ability to obey and to sin, but Okay. there is no sin previously, so they don't have muscle memory. Is that the right way to say? They're not entangled by sin. O sea, Okay. ellos tenían, podían obedecer y también podían no pecar Created image. en esta naturaleza creada. Nature number 1. Esa es la naturaleza número 1 que vemos. Nature number 2 is a fallen sin nature. Después está la naturaleza caída. In this En nature, esta naturaleza, humanity has the ability to sin, la humanidad tiene la habilidad de pecar, does not have the ability to obey. pero no tiene ya la habilidad para obedecer. It lacks the ability and it lacks the desire. Le falta la habilidad y le falta el deseo. This one is dead in sin and Esto significa trespasses, muerto en pecados y delitos enslaved to sin. y esclavizados al pecado. It not only must, it wants to. Y no solo es como que ellos están, sino que lo quieren. Nature number 2. La naturaleza número 3. Nature number 3, I'm going to skip for 1 second. Voy a pasar de esta un ratito. Nature number Ir a la 4 naturaleza 4 is a glorified es la naturaleza glorificada. nature. It is in this glorified nature Esta naturaleza glorificada, that is the opposite of number 2. que es lo opuesto a la número 2. In this En nature, esta naturaleza, believers will receive a nature that is like God in this component. que los creyentes reciben una naturaleza que se parece a Dios en estos componentes. God cannot violate his own nature. Dios no puede violar su propia naturaleza. God will not sin. He cannot die. He cannot do injustice. He can't be anything other than infinitely holy. Dios no puede pecar, no puede morir, no puede hacer en su infinita santidad. In a glorified nature, En we esta have the naturaleza glorificada, ability tenemos to la habilidad de obey. obedecer We do not have the ability y to sin. no tenemos la habilidad de pecar. That's what that means. Eso es lo que quiere decir. Like God, we will not sin Como Dios no pecamos, because we cannot violate this porque nature. no podemos violar esta And naturaleza. indeed, we cannot violate any nature. What?
We cannot violate any of our nature. En realidad no podemos violar ninguna de estas naturalezas. So when philosophers talk about the freedom of will, Así que cuando los filósofos hablan del libre albedrío, what it means is lo que quiere decir es, you have freedom within the nature that you currently possess. eres libre de hacer lo que quieras, pero la naturaleza que posees. But even then, God keeps us from being as evil as we can be and want to be. Pero incluso en eso Dios nos restringe la maldad de nosotros. In this third nature En is esta what we tercera call naturaleza es la que a llamamos regenerate nature, la naturaleza regenerada. where we have the ability to Tenemos la habilidad obey de obedecer, and we have y the ability to la sin. habilidad de pecar, But when we sin, pero cuando pecamos we're not slaves to it. no estamos esclavizados a ello. We call this indwelling sin. Elevamos a esto como un pecado permanente en We're a nosotros. new nature, but we're not yet glorified, so we still struggle with sin. Tenemos una nueva naturaleza, pero aún todavía no glorificada, aún But we're luchamos not con el slaves pecado, to it. pero no está esclavizada al pecado. So I hope Así that que question espero que eso answers. responda a tu We don't respuesta, become pregunta. like God in a hypostatic union. He No nos gives volvemos como us Dios en una unión a hipostática. glorified nature. Now, here's the harder reality. Ahora esta es la realidad dura. Those in hell Aquellos que están en el infierno continue to sin continúan pecando, because they are forever porque ellos por siempre locked in nature number 2, van a estar encerrados en esta naturaleza número 2. which the Bible Lo says que la in Biblia Romans dice 1 en Romanos 1, that with a fallen sin nature, what do all people everywhere with a fallen nature do to the revelation of God? They reject it, suppress it, and exchange the truth of God for a lie. So in hell, their sins continue, which is why in the Gospels Jesus said, you see it as they gnash their teeth. That's 3 times in the Old Testament. Those passages are using the gnashing of teeth in the Old Testament to show that when you are defeated by an enemy and you are on your knees in front of them and you have to admit that they have defeated you, it says they do it through they do it while hating you. Okay. So in other words, in hell, se copó. No, él decía ahí que, como dice Romanos 1, que hoy los que están en la naturaleza caída, ellos restringen la verdad, ellos adoran lo creado, y como en el infierno ellos van a seguir haciendo exactamente lo mismo, aunque sí se van a postrar ante Dios, pero como dice ahí el Nuevo Testamento, que ellos rechinan los dientes, y ahí explica que hay una imagen en el Antiguo Testamento que cuando alguien se rendía, a quien lo derrotaba, sí, se arrodillaba, pero hacía esto con los dientes, como diciendo, sí, lo hago, pero te odio. it also helps us Y understand eso también nos ayuda a that entender hell is the place of perfect justice. que el infierno es el lugar de perfecta justicia. So if we think that hell is eternal, Así que si pensamos que el infierno es eterno, but our sins in this life are a finite number, pero nuestros pecados en esta vida son finitos, un número finito, there's inequality in the punishment. hay una equitatividad de castigo. Exactly. Esa es la idea. So it is the finite number of sins that gain people entry into hell. Es por este infinito número de pecados que la gente It's their entra en el infierno. continual rebellion against God in hell that keeps them there for eternity. Pero es esta continua rebelión que los mantiene ahí en el infierno por toda la eternidad. So this discussion of natures is very important. Así que esta discusión sobre la naturaleza es muy importante. Okay. Okay. You mentioned in terms of when we read the New Testament that we should think about what nature is being highlighted. Nietzsche. Cuando leemos el Nuevo Testamento y pensamos cuál es la naturaleza que está como siendo como en que estamos enfocando, how do we stop? How do we prevent ourselves from actually in the end then dividing our understanding of Christ? Yeah. We actually then have two relationships: one with the human Jesus and Yeah. one with the divine. This is what. Oh yeah. Sorry. Como, si vamos a leer pensando en cuál es como el énfasis en un pasaje acerca de la naturaleza de Cristo, ¿cómo evitamos de caer en básicamente tener dos relaciones, uno con el Cristo humano y otro con el Cristo divino? Y básicamente terminamos dividiendo, digamos.
This is why the hypostatic union is so helpful. Es por esto que la unión hipostática es muy, ayuda mucho, Because there have been some in church history porque hay algo en la historia de la iglesia who have so made distinctions that they have said to make separations, que hacen tantas decisiones por ahí que hacen como una separación to make Christ two people, y terminan haciendo de Cristo dos personas. right? And so the hypostatic union Así que la unión is the hipostática mechanism, es el mecanismo, is the means by which we remember one person, two natures, one person, two natures. es el medio por el que recordamos siempre una persona, dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. But when we think about Christ, we praise him both in his divine nature and for the work he carried out in his human nature. Pero cuando pensamos en Cristo lo adoramos por su naturaleza divina y también por su trabajo en su naturaleza humana, su obra. And so if tonight is Así que esta noche- you're like, I just don't care. Así que no me importa cómo lo pienses. Praise Christ. Alaba a Cristo. He's the God man. So when in doubt, simplify. Así que cuando simplificamos de esa But when forma, we study, make good, clean distinctions, never separations. cuando estudiamos sí, hacemos distinciones claras, pero nunca separación. Yeah. And I love one of my favorite theologians, Herman Bavinck, Uno de mis preferidos teólogos, Herman Bavinck, makes a list at this point. hace una lista sobre este punto And he helps me by Me saying ayuda. the person of Christ, the person of Christ, the person of Christ. cuando él dice la persona de Cristo, tanto la persona de Cristo esto. And he says the person of Christ is infinite in knowledge. La persona de Cristo tiene infinito conocimiento. The person of Christ grew in knowledge. La persona de Cristo creció en conocimiento. The person of Christ is not created and the creator. La persona de Cristo no es creada y es el creador. The person of Christ is created. La persona de Cristo es creada. The person of Christ is life. La persona de and Cristo gives es vida life. y da vida. And the person of Christ receives life. Y la persona de Cristo recibió vida. It's the both and Es ambas cosas that makes him who he is. que lo hace quien es Él. And that is the plan of God before the foundation Y ese of es the el world. plan de Dios antes de la fundación del mundo. Carried out in absolute stunning perfection. En una perfección que nos asombra.